Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Esta tarde damos gracias a Dios por meditar en su palabra y brevemente vamos a meditar un tema muy importante que tenemos en esta tarde. Y el tema es el temor de Dios. Pero antes de continuar vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que abramos su palabra. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, cuántas gracias te damos en esta tarde, porque seguramente tú quieres algo para nosotros en este día, Señor. Y que al abrir tu palabra encontremos cosas importantes que deben ser agradables a ti y beneficio a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos porque abrimos tu palabra y nos das esa oportunidad en esta tarde, Señor. Te rogamos, Padre, que derrames bendición en la vida de cada uno de nosotros y que estemos atentos a la voz de tu palabra, Señor. Gracias te damos por este grande privilegio que tenemos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, el título del estudio de esta tarde es El temor de Dios. Está basado en el libro de los Salmos, capítulo 19, en su versículo 9. Y dice así: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Pero qué quiere decir la Biblia cuando habla del temor a Dios o del temor de Dios? Notemos aquí, son dos cosas diferentes: el temor a Dios y el temor de Dios. Aquí nos lo separa una sola palabra: el temor a Dios y el temor de Dios. Son dos cosas diferentes, como decíamos. El temor a Dios es estar lejos de Él, es andar en las cosas del mundo, es no querer nada con Dios, es vivir en pecado, es vivir separado de Dios totalmente, alejarnos de todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sin en cambio, el temor de Dios es totalmente lo contrario. El temor de Dios es tener reverencia a Él, es honrarle, es obedecerle, es engrandecerlo, es adorarle, es amarlo, es adquirir sabiduría. Y hay muchas cosas más que debemos de tener nosotros si tenemos el temor de Dios. Pero en esta tarde vamos a tener dos ejemplos que nos da la misma palabra de nuestro Dios para poder entender qué es el temor a Dios y el temor de Dios. Vamos como primer ejemplo, vamos a leer un pasaje de nuestra Biblia que se encuentra en Éxodo capítulo 19. Aquí nos habla de el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y fue rumbo a la tierra prometida. En este recorrido, todo el pueblo de Dios tuvo grandes problemas. Tuvieron grandes dificultades, pero como Dios iba con ellos, Dios estaba delante de ellos, Dios les resolvía todos estos problemas. Pero la Biblia nos relata en su capítulo 19 que cuando llegaron al monte Sinaí, Dios llamó a Moisés para que subiera al monte, porque allí le iba a hablar Dios a él, a Moisés, y Moisés tenía que transmitir eso mismo a su pueblo. Y le dio instrucciones que no subiera el pueblo, sino que se quedara abajo, porque si subían morirían. Entonces el pueblo obedeció a su Dios, porque creían en su Dios en este momento. Se quedaron abajo y Moisés únicamente subió y le dijo todo lo que tenía que hacer el pueblo de Dios. Allí les habló de los 10 mandamientos que tenían que seguir. Y que hoy en día esos 10 mandamientos también son para nosotros. Pero a veces no los llevamos como Dios quiere que los llevemos. Pero vamos a continuar con nuestro pasaje de esta tarde
Y vamos a ver qué pasó en el monte Sinaí. Dice su palabra, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Aquí vemos todo lo que sucedió en este monte, el monte Sinaí, cuando Dios le estaba hablando a Moisés. Pero al escuchar todo esto, estos estruendos que decían, que dice la palabra de nuestro Dios, y el fuego que se veía, el humo que se veía en el monte, entonces el pueblo tuvo miedo. Y le dijo a Moisés, habla tú con ellos, habla tú con Dios, porque nosotros, si hablamos con Él, vamos a morir. El pueblo tuvo terror, tuvo miedo en ese momento, porque no confiaron en el poder de Dios. Dice su palabra, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Aquí vemos cómo el pueblo se alejó de Dios. El pueblo no estaba con Dios porque tenía miedo. Esos truenos que él escuchaba les dio temor, y tuvieron ese temor a Dios, y por eso no se acercaron, porque iban a morir. Este es un ejemplo que nosotros no debemos de seguir. Debemos de, aún en medio de los problemas, aún en medio de los truenos que tengamos, en medio de las dificultades que se nos presenten día tras día, debemos de estar seguros que Dios está con nosotros. Pero aquí este pueblo de Israel tuvo mucho miedo y se alejó de Dios y no confió en su Dios. Mejor volvamos a Egipto, dice su palabra, porque tuvieron miedo. Pero vamos a ver un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo lo encontramos en Números, capítulo 13. Allí nos habla nuevamente del pueblo de Israel. Allí nos habla cuando iban a entrar, ya llegando a la tierra prometida. Dios le dice a Israel, Jehová le dice a todo el pueblo, les habló a Moisés y le ordenó a Moisés diciendo, envía tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno entre ellos. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y Oseas, hijo de Nun, puso Moisés el nombre de Josué. Sigue diciendo, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla
es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Nuevamente aquí vemos en este segundo ejemplo, que el pueblo de Dios otra vez tuvo miedo. El pueblo que iba con él y que sabían que Dios los había librado de muchos peligros, nuevamente aquí tienen miedo y no quieren entrar a la tierra prometida porque había gigantes, había más gente más fuerte que ellos, dice su palabra. Entonces tuvieron mucho miedo y otra vez se alejaron de su Dios. Otra vez no quisieron entrar a la tierra prometida porque desobedecieron a su Dios. Pero vemos que esta tierra, como dice su palabra, fluye leche y miel. O sea, era una tierra muy, muy buena que iba a ser de beneficio para todo este pueblo, porque Dios así lo quería para su pueblo. Pero por la desconfianza que tuvieron, pues no pudieron llegar a esa tierra prometida. Pero para los que sí confiaron y que sí creyeron en el temor de Dios, sí tuvieron una gran bendición. Y vamos a ver qué nos dice en su palabra. Dice, y Josué y Caleb entraron a la tierra prometida y no murieron. Capítulo 14, versículo 24. Vamos a ver para reafirmar lo que nos dice su palabra. Es capítulo 14, versículo 6 en adelante. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará en tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, y no lo temáis. Aquí vemos la recompensa que Dios le da a su pueblo de los que sí creyeron en Él. Entraron a la tierra prometida. En cambio, los espías malvados pues tuvieron también su recompensa y no entraron a esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque no creyeron en su Dios, que era fuerte y poderoso, y que aún en medio de los problemas que ellos iban a tener con esa multitud que era más fuerte que ellos, no confiaron en el poder de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de no creer en eso, en lo que Dios les tenía preparados? Dice, a la verdad, vosotros a la verdad no entráis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. O sea, estos que no creyeron, no pudieron llegar a esa tierra prometida. Pero más aún, estos que no creyeron, esos 10 representantes que no creyeron, tuvieron que morir. Dice, muerte de los 10 espías malvados. Esto lo encontramos en el capítulo 14, sus versículos del 36 al 38. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Aquí vemos nuevamente la mano de Dios. Si nosotros no entendemos que debemos de estar con Él siempre, también puede pasar lo mismo que le pasó a estos 2 espías.
tuvieron la muerte. Pero como debemos de ser como Josué y Caleb, debemos de confiar en que Dios, Él siempre estará con cada uno de nosotros. Él siempre andará delante de nosotros en medio de las dificultades, en medio de los problemas que tenemos día tras día. Él nos sacará adelante, porque esa es la bendición de su palabra y es la bendición de que somos hijos de Dios y que tenemos el temor de Dios. Pero para reafirmar el propósito de este estudio, yo quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué significa tener el temor de Dios? Y vamos a tener la primera respuesta. Para el no creyente, el temor de Dios es temer el juicio de Dios y la muerte eterna, lo cual es la separación eterna de Dios. O sea, dice, para el no creyente, el temor de Dios es temer el juicio de Dios y la muerte eterna. O sea, el que no cree en este Dios que es poderoso, en este Dios que debemos tener siempre presente, pues obtenemos la muerte como estos 10 espías malvados. Ellos murieron. Y dice en Lucas capítulo 12, versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Hebreos 10:31 también dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y la segunda respuesta que podemos analizar, que podemos tener a través de ese estudio, nos dice lo siguiente. Para el creyente, el temor de Dios es algo muy diferente. El temor de Dios para el creyente es reverenciarlo, es honrarle, es adorarle, es exaltarlo, es amarlo, es obedecerle. Esto es para el creyente. Nosotros como creyentes, como cristianos que somos, debemos de tener a Dios en nuestras vidas siempre. Porque siempre debemos de amarlo, debemos de tener el temor de ese Dios que Él nos guía, que Él nos protege. Debemos de honrarlo, siempre darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Debemos de adorarle porque Él merece todo el respeto que debemos tenerle a nuestro Dios. Debemos de obedecerle. ¿Y cómo le obedecemos? Pues siguiendo su palabra. Le obedecemos todo lo que nos dice en su palabra, tenemos que seguirlo al pie de la letra. Veamos qué nos dice Hebreos 12, 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice, tengámosles temor y reverencia. Nosotros debemos de aprender en esa tarde que el temor de Dios es tenerle reverencia a Él, es seguir siempre sus pasos, es escudriñar su palabra y hacer lo que Él nos indica en cada uno de los textos de su palabra. Esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor de Dios para nosotros como cristianos. Debemos tener esta reverencia a nuestro Dios. Debemos de siempre estar cerca de Él. Nunca alejarnos como lo hizo su pueblo. Nunca estemos lejos de Él, sino al contrario debemos estar muy, muy cerca de Él. Pero veamos qué nos dice también el estudio de esa tarde. Nos habla de que el temor de Dios también se adquiere sabiduría. Muchas veces nosotros nos creemos sabios y que lo sabemos todo. O muchas veces porque tenemos un poco de poder, nos sentimos súper hombres, súper personas. Y decimos, es que yo soy muy fuerte y yo soy muy inteligente. Pero la palabra de Dios, si la escudriñamos, sí efectivamente nos hace inteligentes.
porque dice en Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí encontramos que si tememos a nuestro Dios, vamos a tener muchas cosas favorables para nuestra vida. Vamos a ser sabios y vamos a entender bien lo que Dios quiere para nosotros. Debemos de seguir siempre su palabra para que seamos sabios también. Ya decíamos que tenemos muchos privilegios nosotros como cristianos, como seguidores de nuestro Dios, tenemos muchos privilegios, pero también si no somos seguidores de nuestro Dios, tenemos muchas cosas que nos van a hacer un perjuicio a nuestras vidas. Dice su palabra que por medio de Él somos salvos, porque Él murió en la cruz y Él resucitó de los muertos, y por eso vamos a tener la vida eterna, siempre y cuando nosotros tengamos el temor de Dios. Y si tenemos el temor de Dios, adquirimos, aparte de sabiduría, adquirimos también humildad. Esto, qué importante ser humildes y sencillos como cristianos, porque a veces, como les decía anteriormente, cuando nosotros nos sentimos que sabemos todo y que somos muy poderosos, somos muy orgullosos y no tenemos la humildad que Dios pide de nosotros. Entonces debemos de tener humildad, pero siempre y cuando meditemos en lo que Dios nos está diciendo esta tarde, que estemos cerca de Él y que nunca le dejemos, que nunca estemos fuera de lo que dice su palabra, sino que siempre estemos cerca de sus mandatos que nos marca cada uno de sus pasajes que hemos leído en esta tarde. Pero otra cosa muy importante que tenemos nosotros como cristianos que somos, nosotros que confiamos en que Dios siempre está con nosotros y que siempre tenemos el temor de Dios, nosotros también nos alejamos del pecado. Porque muchas veces cuando andamos en el mundo, andamos fuera de Dios, cometemos muchos pecados. A veces, como les decía anteriormente, nos sentimos vanidosos, nos sentimos orgullosos, nos sentimos poderosos y para Dios eso es pecado. Y para que nos alejemos del pecado debemos de tener el temor de Dios. En Job capítulo 28 nos dice, y dijo el hombre, Job capítulo 28 nos dice, y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Si nosotros nos apartamos del mal, hermanos y hermanos, pues Dios nos da esa inteligencia para poder vencer esas malas tentaciones que a veces nos acechan a cada uno de nosotros. Yo quisiera que en esta tarde meditemos en esta palabra que Dios trajo a nuestras vidas hoy en día. Pero antes de terminar, yo quiero hacer otra pregunta más. Hermana o hermano, ¿eres una mujer o un hombre temeroso de Dios? Que cada uno de ustedes dé la respuesta. Pero si su respuesta es sí, es porque vivimos de acuerdo a lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Es porque siempre le estamos obedeciendo, siempre le estamos honrando, siempre le estamos reverenciando todo lo que Él hace, siempre le estamos adorando, siempre estamos cerca de Él y nunca nos alejaremos de Él si es que nosotros vivimos de acuerdo a su voluntad. Pero si aún tenemos muchas actitudes que nos separan de nuestro Dios, debemos de corregir el rumbo y acercarnos más a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios quiere
que seamos salvos, porque Él murió en la cruz y Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y como Él derramó su sangre, nosotros vivimos por gracia de Él. Él nos da la vida eterna. Y damos gracias a nuestro Dios porque en esta tarde hemos meditado en su palabra. Y ojalá que el estudio de esta tarde nos ayude a que tengamos el temor de Dios, que siempre estemos muy cerca de su palabra y que nunca estemos lejos de Él, sino al contrario, siempre estemos muy cerca de Él y por lo tanto seremos muy bendecidos por su gracia que Él nos dio a cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por este estudio y esperemos que sirva de gran bendición en nuestras vidas, que siempre estemos alabando a nuestro Dios, glorificando a nuestro Dios y que los reconozcamos siempre que por Él tenemos todo. Él tenemos la vida, porque dice su palabra que el honrarle también nos alarga las vidas y por eso debemos de glorificarle a nuestro Dios. Damos gracias a Dios por este estudio y ojalá, hermanos y hermanas, que sea de bendición para cada uno de nosotros en estos tiempos. Vamos a dar gracias para terminar y esperemos que siempre estemos aplicando en nuestras vidas y tengamos el temor de Dios en cada uno de nosotros. Inclinemos nuestros rostros. Te damos las gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros y siempre tú quieres que aprendamos algo de ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque nos ayuda a que nosotros tengamos una vida mejor contigo, Señor. Permite, Padre, que no nos alejemos de ti, sino que siempre estemos muy cerca de ti, de acuerdo a tus preceptos, de acuerdo a la voluntad que tú nos dices a través de tu palabra, Señor. Gracias por meditar en ella y te pedimos, Padre, que derrames bendición en cada uno de nosotros, Señor. Bendice a nuestras hermanas de la sociedad femenil, Señor, y derrama bendición en la vida de cada una de ellas. Y que nosotros, como varones, reconozcamos todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por este estudio en esta tarde y te pedimos, Padre, que nos bendigas rica y abundantemente a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas.